Buenas noches. Aragón cerró el mes de enero con casi la mitad del déficit permitido para todo el año, una cifra que se conoce pocos días después de que el ministro Cristóbal Montoro colocara a la comunidad en la cola de las cumplidoras durante el año pasado. Analizaremos con nuestros invitados esta información y también hablaremos de la encuesta realizada por Sigma 2 para el mundo. Si hoy se celebran elecciones, Podemos hundiría y Partido Popular y Ciudadanos lograrían la mayoría. Para hablar de estos temas ya nos acompaña en esta noche Aurelio López de ITA, presidente de CEPIME Aragón. Buenas noches. Buenas noches. Carlos Aparicio de Ciudadanos. Buenas noches. Buenas noches. Y Guillermo Corral de Chunta. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, comenzamos hablando de economía. En enero, Aragón registró un déficit del 0,12%, casi la mitad del objetivo anual del 0,3% permitido por el Ministerio de Hacienda para las autonomías en todo el año. Son datos que se publican tan solo 3 días después de que Hacienda colocara a la comunidad a la cola del resto de autonomías cumplidoras del déficit, algo que, según Javier Lambán, ya ha dicho él que no le quita el sueño. ¿Qué opinión os merece ese desfase de las cuentas? Aurelio. Hombre, yo si el presidente dice que no le quita el sueño, pues estamos un poco más tranquilos, ¿no? Pero bueno. Jimeno, perdona que te interrumpa, he dicho que es un dato poco significativo. Poco significativo. Aquí lo que sí es significativo desde hace mucho tiempo es, primero, no decir la verdad. Y segundo, no ser capaces de priorizar cuáles son las necesidades urgentes y a las cuales no hay que mermar ningún tipo de recurso y cuáles no. Entonces, al final de todo este barullo y de todo este lío, pues nos encontramos con que hay un déficit importante que tampoco pienso yo debería, y ahí sí le doy la razón al presidente del gobierno de Aragón, no debería quitarnos el sueño en el sentido de que lo importante no es tanto el déficit, sino qué necesidades hay que atender y cuáles no tanto. Porque claro, durante muchos años hemos oído hablar del déficit, de la deuda, de conceptos muy importantes en macroeconomía, pero han conllevado pues una cantidad de sufrimiento para las clases medias y las clases trabajadoras realmente importante. Entonces, lo primero es decir la verdad y segundo, poner las cosas en su verdadero sitio y con su verdadera importancia. Carlos. Bueno, pues yo creo que, a ver, el déficit se produce precisamente porque los gastos son mayores que los ingresos. Y yo creo que aquí el gran problema que tenemos y que hemos tenido es que si ya en el año pasado se produjo un déficit, superamos el umbral de déficit porque había una mala planificación presupuestaria de los presupuestos del 2015 por parte del Partido Popular. Luego después no podemos olvidar que el señor Lambán gobernó
el déficit que estamos conociendo ya realmente podemos decir que esto ya tiene que ver con este gobierno. Por lo tanto, lo que nosotros vemos es que en los presupuestos del 2016 volvemos a cometer los mismos errores. Nosotros ya hemos dicho que esos presupuestos no son unos presupuestos reales. Ya la realidad nos ha dado la razón, es decir, ya los hechos nos han dado la razón y ya el señor Jimeno ha tenido que venir a las Cortes a pedir unas modificaciones presupuestarias prácticamente un mes después de aprobar el presupuesto. Ya hay en el presupuesto partidas, digamos que no vienen en el presupuesto y que han sido comprometidas por parte del gobierno. Estoy hablando de la renta básica, la ley de renta básica, que supuestamente va a tener lugar este año, en este ejercicio, no está presupuestada, o la ley de capitalidad. Es decir, ya hemos cometido errores que sabemos que van a incidir después en el déficit. Y sobre todo yo creo que lo que hay que incidir es que nos podemos centrar mucho en los gastos, y los gastos, como decía yo, parece que no se reducen porque realmente hay unos gastos que hay que cubrir, pero realmente no nos centramos en cómo generar actividad económica, cómo generar riqueza y cómo generar ingresos a través de esa generación. Y eso es lo que en este presupuesto 2016 no vemos partidas que vayan a incidir en esa generación de riqueza. Guillermo. Bueno, pues yo creo que el dato aragonés también hay que marcarlo en una coyuntura estatal en la que además, si nos damos cuenta, parece que siempre tradicionalmente la derecha ha solido acusar a la izquierda de ser más derrochadora, más despilfarradora, más gastadora y demás, y sin embargo nos damos cuenta de que hay comunidades autónomas de uno o de otro signo político, tanto históricamente como actualmente, que tienen datos de déficit importantes. Es decir, muchos gobiernos de izquierdas se han encontrado con gobiernos de derechas previos, como por ejemplo puede ser el País Valenciano o el propio Aragón. Tenemos otras comunidades autónomas como Galicia que tienen un buen dato, pero sin embargo tenemos otras como Extremadura, que está gobernada por el Partido Popular en estos 4 años, en el cual es una de las que más déficit tiene. Lo que quiero decir con esto es que es una situación, yo creo, más coyuntural, más estructural, y que hay que analizarla desde un punto de vista global. Es decir, no tiene tanto que ver, que también obviamente tendrá, lo reconozco, el presupuesto actual, que por cierto viene de una situación en la cual se ha descubierto que los presupuestos de Rudy infradotaban aquellos gastos que se tenían que realizar especialmente en servicios sociales, es decir, que partidas que se asignaban un valor, luego resulta que ese mismo valor era más alto, y eso no lo ha hecho el gobierno de Lamar, lo ha hecho el gobierno de Rudy, que era el de la austeridad, el del rigor, etcétera, etcétera. Y por tanto lo que yo creo que esto significa es que el estado de las autonomías tiene que tener una revisión. Además, 4 partidos han registrado una proposición en
Cortes Generales para que se debata un nuevo modelo de financiación autonómica a nivel del Estado, es decir, por mucho que el gobierno esté en funciones, pues la actividad parlamentaria sigue y, si no me equivoco, pues ha sido el Partido Socialista, Compromís, Podemos y Ciudadanos quienes, pese a tener modelos autonómicos y modelos de financiación del Estado distintos, pues están de acuerdo los cuatro en abordar ese debate, que yo creo que hay que abordarlo. Evidentemente cada uno tenemos nuestros modelos. Yo de hecho creo, se hablaban de los gastos, se hablaban también de los ingresos. Yo desde luego soy de un partido de izquierdas como es Junta Aragonesista, soy de un partido además que sí que lo que pide es mayores competencias para gestionar por parte de las comunidades autónomas, porque además dentro de las comunidades autónomas y dentro del Estado, el Estado español es un Estado muy plural, es decir, demográficamente hablando, Aragón no es la Comunidad Valenciana, no es Cataluña, y nosotros lo que nos creemos es una relación bilateral Estado-autonomía para regular esas diferencias frente a otras autonomías. Entonces lo que creemos es que hay que revisar no solo los gastos, sino también las maneras de recaudar, y nosotros históricamente siempre hemos reclamado sin complejos que Aragón tenga mayor gestión, sobre todo en la recaudación de impuestos que se dan en la comunidad autónoma. ¿Y qué mecanismos sancionadores podría imponer el gobierno en caso de que la cifra vaya en aumento, y cómo podría afectar además a los aragoneses, Aurelio? Bueno, lo primero que tendríamos que saber es qué gobierno y con qué criterio y con qué objetivos, ¿no? Porque claro, mecanismos sancionadores. Yo entiendo que el problema no se soluciona sancionando, se soluciona controlando no solo al gobierno, sino la economía en general, los impuestos, los mecanismos de recaudación y sobre todo fomentando la economía productiva, que es la que genera impuestos, la que genera ingresos. Sancionar es muy fácil. ¿Qué puede hacer el gobierno central? Evidentemente tiene mecanismos en su mano, restringir transferencias, pero repito, es que eso no soluciona el problema. Eso en todo caso lo agravaría. Y claro, si de lo que se trata es de agravar un problema, pues entonces que nadie aspire a ponerse una medalla, evidentemente. Pero repito lo que he dicho antes, lo fundamental no es tanto la cuantía del déficit, sino cómo se administra lo que hay y cómo se genera mayores ingresos. Y precisamente hablamos de esto hoy, que es un día en el que todos hemos recibido el sobresalto de un escándalo más, etcétera, en cuanto a economía no sumergida, economía oculta y en algunos casos puede que incluso delictiva, ¿no? Pero ahí es donde habría que buscar en parte el paliar el problema. Aflorando
aflorando todo lo que no se ha aflorado. Bueno, yo creo que es evidente que el sistema de financiación hay que revisarlo porque evidentemente yo creo que hay que centrarnos no tanto en las autonomías sino en los servicios, es decir, cuánto cuesta llevar el servicio a un pueblo de Huesca o cuánto cuesta llevar el servicio a un pueblo de Galicia, por ejemplo. Pero yo creo que eso tiene que ir en la dirección en la que la financiación sea más equilibrada, en la que no haya privilegios. Antes hablabas tú de que si partidos de izquierdas han heredado comunidades de derechas, etcétera, etcétera. Yo creo que no es tanto eso, porque si no tendríamos que retrotraernos también a la época anterior, es decir, todo esto del déficit, todo esto de las condiciones por las cuales hay que cumplir un déficit viene de una serie de normativa europea también, en la que Europa nos exige que realmente cumplamos. Y todo eso viene también de una situación previa que tuvimos aquí, estando en el gobierno, un partido que no era de derechas. Lo digo porque si nos centramos, si realmente creemos que la culpa es de la anterior, siempre habrá una anterior. Y realmente yo creo que el modelo de financiación es evidente que no cubre las necesidades igualmente en todas las regiones de España. Es evidente que en unos sitios se penaliza el tema del territorio, la dispersión territorial, que los servicios no cuestan lo mismo en Aragón como pueden costarlo en la Comunidad Valenciana o en Madrid, no cuestan lo mismo y es evidente que hay que hacer un replanteamiento. Hay que hacer un replanteamiento, pero que también tiene que pasar para que no haya comunidades de primera y comunidades de segunda y no haya privilegios fiscales, porque aquí estamos hablando de más autogobierno, pero en realidad por parte de Junta en este caso se defienden los privilegios fiscales de comunidades como el País Vasco y Navarra. Yo creo que todo eso entra dentro del debate del nuevo replanteamiento de financiación autonómica. Bueno, y en relación con lo que decía Carlos, lo que quería decir es que el déficit no depende de colores políticos, porque ha habido partidos que sí que han utilizado especialmente, me refiero a, digamos, sobre todo la vuelta pasada, es decir, en 2011, cuando hablaban de rigor y demás, y ha habido de todo, es decir, el déficit, estoy de acuerdo contigo, lo que no hace es depender de colores políticos. Yo creo que con el tema de las medidas que apuntabas, pues yo estoy de acuerdo con lo que decía Aurelio en el sentido de que por mucho que se apliquen medidas a corto plazo no se va a resolver el problema. Yo creo que esto es un problema de administraciones públicas que hay que replanteárselo a nivel global. Tenemos que ver de una vez por todas que, como decía antes, el Estado no es un informe demográficamente y que por tanto habrá que ver cuánto cuesta prestar esos servicios y que, por ejemplo, en Aragón las diputaciones provinciales, que son fuentes de abundante gasto, pues quizá no son las instituciones más importantes o más adecuadas para gestionar. Por eso digo
que no solo es un tema de ver el déficit, de ver el equilibrio presupuestario, sino de ver de qué herramientas desde lo público nos dotamos para poder llevar a cabo esos servicios. El otro día hablábamos, por ejemplo, del gasto social, de que había una modificación presupuestaria para dar a las comarcas en detrimento del gasto social. Hay que tener en cuenta que las comarcas hacen gasto social. Es decir, hay que ver qué servicios se prestan, desde qué instituciones se prestan, para ver dónde realmente tenemos que focalizar el gasto y dónde de verdad podemos ahorrar, porque evidentemente hay sobre todo mucha burocracia y mucho aparato institucional en el que por lo menos en Aragón se puede prescindir. Bueno, dejamos aquí el déficit, vamos a hablar ahora de la opinión de los españoles acerca de los resultados de unas posibles elecciones. El diario El Mundo publica hoy, según un sondeo realizado por Sigma 2, que Podemos hundiría y que el Partido Popular y Ciudadanos lograrían la mayoría. ¿Cómo valoráis estos datos teniendo en cuenta que se trata de una encuesta? Parece que la última crisis de la formación morada les ha pasado factura, Carlos. Bueno, yo creo que una cosa que hemos aprendido los españoles es que las encuestas realmente hay que cogerlas con pinzas y que en muchos casos, pues bueno, no son tal cual se nos presenta, pero evidentemente es una tendencia. Yo creo que las encuestas marcan una tendencia y evidentemente los españoles yo creo que están valorando el comportamiento de los partidos desde el 20 de diciembre, el comportamiento que han tenido en función de si están haciendo todo lo posible por formar gobierno, por dar estabilidad al país, más allá del gobierno, yo creo que está la estabilidad del país, y anteponer los intereses del país a los intereses del propio partido. Y yo creo que aquí esta encuesta concretamente lo que refleja precisamente en relación a Podemos, del que hablábamos, es que realmente todo lo que hemos visto es que Podemos ha antepuesto el propio interés, no solo partidista, sino incluso personalista de algunos de sus miembros, al propio interés del país. Y yo creo que esto al final los ciudadanos pues lo reflejarán en las urnas si es que fuéramos de nuevo a las urnas. Y yo no estoy tan seguro que el resultado final de las urnas hace poquito, hace 15 días o 20 días, se nos decía que el resultado era el mismo. Parece que ya el resultado no es el mismo según algunas encuestas, porque había otras de ayer mismo en las que prácticamente eran también el mismo. Bueno, yo creo que no tiene por qué ser el mismo y veremos realmente cómo los partidos se han comportado. Yo creo que en este caso Ciudadanos ha ejercido una gran responsabilidad, ha antepuesto los intereses del país a los intereses del partido y esperamos que los ciudadanos nos recompensen con ello. Bueno, pues yo en la línea con lo que decía Carlos, el tema de las encuestas, pues nos podemos fiar lo que nos podemos fiar. Sí que es verdad que algún tipo de encuesta puede reflejar una cierta tendencia, pero vamos, no hay que llevarlas al pie de la letra. Sí que es verdad que por
parte de la gente, sobre todo por parte de la gente que no está tan implicada en política, las crisis internas se ven mal. Es decir, esto es así, cuando hay una crisis en un partido, la gente, lo que digamos sobre todo crisis de liderazgo, unas caras frente a otras, etcétera, cuando eso prima al debate político, pues la gente eso lo castiga. También tengo que decir que la gente va a ver muy cabreada si tiene que votar otra vez, frente a la ilusión que había en estas elecciones pasadas. Había una cierta ilusión en la gente, en que había confianza, sobre todo la gente que votó a dos nuevos partidos, de que la situación podía cambiar, o por lo menos el bipartidismo podía ser cambiado por otro sistema de fuerzas y otra manera de hacer las cosas. Pues yo creo que la gente va a ir muy cabreada. Casualmente, los dos partidos que más suben en intención de voto son Ciudadanos, pero también Unidad Popular, que tiene un dato significativo, si no me equivoco, sube casi dobla los votos, y esto es por dos actitudes que se han llevado a cabo y que yo sí que quiero poner en valor, que son las actitudes de sentarse a negociar, ponerse encima de la mesa y poner las ideas por delante de las personas, independientemente de la ideología que uno tenga. Yo sí que confío más en los programas frente a las personas, y hay dos actitudes que sí que es verdad que son bastante diferenciadas dentro de la izquierda. Por un lado está Pablo Iglesias, que dio una rueda de prensa los días de las elecciones ofreciéndose de vicepresidente y con su gobierno detrás, y luego está la actitud de Alberto Garzón, que confía en un gobierno de izquierdas, que además su programa es un programa radical de izquierdas, y que lo que quiere es un modelo de gobierno a la valenciano o a la aragonesa, como se está dando en nuestra comunidad autónoma, y que lo que hizo fue lo que él pensaba oportuno, que era sentar a los dos grandes partidos de la izquierda, Podemos y Partido Socialista, para formar esos 161 diputados y luego a partir de ahí sumar. Entonces yo creo que la ciudadanía lo que está premiando, aunque insisto son encuestas, pues son esas dos actitudes, tanto la de Ciudadanos de poder llegar a un acuerdo con el Partido Socialista, pueda ser compartido por otras fuerzas o no, pero es cierto, y luego la actitud de Unidad Popular, que fue la que sentó, insisto, a los dos partidos, pese a que luego el PSOE pues estaba haciendo por ahí de las suyas. Encuestas, lo primero que hay que preguntar es quién ha encargado la encuesta, ¿no? ¿Quién la ha realizado y cuál es la intención de la encuesta? Pero la tendencia en este momento es hacia la perplejidad y hacia el cabreo. O sea, aquí parece que estamos hablando de unos juegos florales en los cuales el resultado es que un país llamado España no tiene gobierno prácticamente, aunque lo tenga en funciones, desde hace demasiado tiempo, con lo que ello implica de no saber exactamente en qué dirección se va a continuar, qué medidas se van a tomar, qué políticas se van a aplicar, y mientras tanto la ciudadanía, los votantes, lo que están viendo pues es una especie de juegos florales, de
enfados aparentes más que reales, de me quedo quieto a ver si me cae la breva, todo esto ya cansado. O sea, en los 15 primeros días podía ser divertido, podía ser incluso entretenido, pero en este momento ya no. Y las encuestas, yo entiendo y coincido con vosotros en el quid de la cuestión, que al final lo que se premiará es la intención y la buena voluntad por sacar a España de este impasse en el que está metida, y sobre todo la coherencia en los programas, las actitudes, los discursos, y también, lógicamente, el que en el seno de cada partido pues no haya habido confrontaciones, y sobre todo también que no afloren más casos de corrupción, que ya está bien. Y en cuanto a los pactos, porque parece que hoy por hoy la situación de alcanzar algunos acuerdos parece complicada. Bueno, lo decía Aurelio, yo creo que estamos en un juego en el que si finalmente hay elecciones, todo esto que hemos vivido hasta ahora habrá sido una enorme y larguísima campaña electoral a costa del contribuyente, porque no nos engañemos, todo esto nos está costando dinero, o sea, y realmente hemos visto que hemos perdido mucho tiempo. Por lo tanto, los pactos, pues vamos viendo cómo van cambiando. Es decir, yo creo que aquí hablábamos de actitudes. Yo creo que hay unas actitudes por parte de algunos de los partidos que quieren gobernar sí o sí a costa de lo que sea, y si no es con unos, pues con otros, y si no con los amigos de los otros. Hay otros partidos pues que estamos dispuestos a ayudar al que puede formar gobierno, y hay otros que simplemente apostaron desde el primer momento a una carta, y si sale esa carta pues bien, y si no pues ya veremos. Entonces yo creo que esta actitud realmente, como decía Aurelio en un principio, pues bueno, era una novedad, era novedoso, no sabíamos qué podía pasar, no creíamos que esto iba a llegar tan lejos, pero estamos viendo que lo que en un principio pues resultó interesante para los que nos gusta la política, está siendo ya preocupante, y sobre todo preocupante porque no nos engañemos, la gente de a pie quizá no lo note tanto, pero hay mucha gente que está notando que se está resintiendo realmente, sobre todo el tema económico a nivel de fuera, en que realmente esta inmovilidad, este no tener gobierno, está causando verdaderos problemas a mucha gente. Aurelio. Sí, totalmente de acuerdo. En el aspecto económico es evidente que es muy difícil evaluarlo, cuantificarlo, pero ante una situación política como la que tiene España en este momento, lo normal es que determinado tipo de inversiones se retraigan, determinado tipo de ampliaciones pues estén expectantes a ver cómo se resuelve el dilema, y aparte está afectando también al normal desarrollo del día a día, ¿no? Pero bueno,
A ver qué pasa. Guillermo. Bueno, yo en el aspecto más político y siguiendo con el principio que comentaba Carlos, también señalar que Podemos, que es uno de esos partidos de la llamada nueva política, tiene total vinculación política, o sea, institucional y orgánica, es decir, los nuevos partidos hablaban de que una cosa era lo institucional y otra cosa era el propio partido, y sin embargo en Podemos estamos viendo como los protagonistas de la crisis interna, que todos los partidos obviamente tenemos crisis interna, pero es que ahí los protagonistas de la crisis interna son los protagonistas de la parte institucional, porque Pablo Iglesias es el secretario general y es el portavoz del grupo parlamentario, Íñigo Errejón también está ahí, Sergio Pascual también es diputado, etcétera, y luego Pablo Echenique es el portavoz de Podemos en Aragón, es decir, que lamentablemente evidentemente resiente digamos al devenir de las negociaciones, porque todos los protagonistas del equipo negociador están inmiscuidos en una crisis interna, y eso, quieras que no, pues resta, ¿no? Y yo sí que quería señalar, pues eso, que a mí me gusta más que las personas se adapten a los programas, sino que los programas se adapten a las personas, que es un poco lo que algunos pretenden frente a otros. Bueno, nos quedan unos minutos de programa. Me gustaría hablar de los datos que han salido hoy de desempleo. Aragón suma un nuevo descenso interanual del paro registrado en marzo, con especial reducción en industria y construcción, así como un aumento de la afiliación. En concreto, son 1.041 desempleados menos los que hay en nuestra comunidad en un mes en el que también ha descendido la cifra total en el conjunto de España. La Semana Santa, sin duda, tiene mucho que ver con nuestros datos, pero no por ello son menos destacables. ¿Qué lectura hacéis vosotros de estas cifras, brevemente, Aurelio? La lectura es positiva, tampoco es para echar las campanas al vuelo, pero vamos, siempre es mejor que la tendencia sea positiva que no negativa. Es importante para mí, tanto o más que el dato del paro, el dato de la afiliación a la seguridad social, que en Aragón ha sido de 1971 personas y en toda España de 138.000, es decir, mayor considerablemente que el número de desempleados que han dejado de estarlo, pero seguimos teniendo 4.094.000 desempleados en España, y sobre todo el empleo que se está creando hay que cogerlo con pinzas. Alguien dijo, y tiene razón, más vale un mal empleo que nada, pero hay que intentar por todos los medios que el mal empleo se vaya mejorando y, por supuesto, la calidad y la estabilidad sean cada vez mayores. Bueno, pues yo estoy en la línea de Aurelio. Yo creo que es más importante el dato de la seguridad social que el del paro. Sí que es verdad que ambos son positivos y por tanto pues es mejor una tendencia positiva que una negativa, pero yo creo
que hay que ver si esta tendencia se consolida, sobre todo antes del verano, porque luego en el verano evidentemente que es más proclive a que las cifras suban, pero vamos a ver si estos meses se consolida esta tendencia y sobre todo pues lo más importante es ver qué tipo de contratos se están haciendo, porque realmente lo que hay que hacer es soluciones a largo plazo y no soluciones a corto. Si se hacen empleos poco estables, pues evidentemente no se soluciona un problema estructural que tenemos y que creemos que desde Junta Aragonesa tiene que pasar por la consolidación de un nuevo modelo laboral y por explorar nuevas vías y nuevos sectores de empleo. Carlos. Bueno, pues evidentemente alegrarnos por el buen dato, pero realmente creo que estamos acostumbrándonos a unas cuotas de desempleo realmente muy preocupantes, que realmente en un país desarrollado serían para estar preocupados y no mirarnos al ombligo de si este mes ha bajado o ha subido más. Estamos en unas cuotas que son realmente inaceptables para un país moderno. Bueno, pues esperamos que esta tendencia, como comentabais, continúe. Nosotros lo dejamos aquí, nos hemos quedado sin tiempo.